Bueno, estaban viendo ahorita lo de la brecha aniónica, lo del o anion gap y su relación con el pH. En el primer video, el doctor mencionaba ese anion gap para entender ciertos trastornos o ciertas implicaciones de ciertos trastornos ácido-base. Pues en últimas, ese concepto se relaciona con el hecho de que hay cationes y aniones y lo que les mencionaba anteriormente de la electroneutralidad que es necesaria mantener entre las diferentes soluciones. Ahora bien, retomemos el concepto de pH en su parte más básica y cómo se calcula, cómo se determina. Para un ácido o una base fuerte, pues es sencillo. Pues aquí les coloqué diferentes ejemplos, perdón, donde encontramos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, el dihidróxido de calcio o hidróxido de calcio, y cómo se disocian. Entonces, como sabemos que por cada molécula de estas que exista se disocian completamente, pues simplemente el pH o el pH va a depender de qué tipo de sustancia tenga en primera instancia, pues determinar si es un ácido, si es una base, si es una sal neutra, pues no hacemos ninguno de estos cálculos. Y determinamos la concentración en el caso del ácido de hidrogeniones, y esa concentración, ¿quién es? La misma concentración del ácido en molaridad de este ácido o de este ácido multiplicado por el factor de equivalencia, es decir, por uno en el caso del ácido clorhídrico o por 2, porque por cada, en el caso del ácido sulfúrico, porque por cada ácido sulfúrico que se disocie me libera dos hidrogeniones o dos protones, alterándome la concentración de hidrogeniones en el agua. Lo mismo en el caso del pOH. Para una base fuerte, la concentración de hidróxidos es la misma concentración de la base molar por el factor de equivalencia. En este caso, en el hidróxido de sodio sería uno multiplicado por la concentración de esa base o 2 multiplicado por la concentración de esa base para el caso del dihidróxido de calcio, porque por cada vez que se disocie el hidróxido de calcio, pues me va a generar dos hidróxidos, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eso en el caso de un ácido fuerte. Normalmente en medicina ustedes no van a tener casos de este tipo de acidosis tan fuerte o alcalosis tan fuerte porque pues sería no es compatible con la vida. Lamentablemente cuando hay agresiones a las mujeres, cuando le echan ácido en la cara o cosas por el estilo, pero normalmente van a tener complicaciones que si bien tienen que ver con la producción de ácido clorhídrico o algunos ácidos fuertes, pero en menor concentración que alteran significativamente el pH. Pero normalmente el pH o el pH, pero normalmente van a tener ustedes en su cotidianidad como profesionales de medicina ver o lidiar con sustancias que son débiles. En el caso de las sustancias débiles, pues tenemos el ácido que se disocia, como ya lo habíamos visto. Y hay una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando hay este tipo de sustancias débiles, ¿se acuerdan con esta flecha? Que si yo miro esta reacción de aquí para acá, lo que me está liberando es hidrogeniones al medio, o sea, se está comportando como un ácido. Y si yo miro esta reacción de aquí para allá, como muestra la flecha verde, me está recibiendo hidrogeniones del medio, es decir, se comporta como una base. Entonces, eso es importante porque eso implica que es una sustancia anfótera, se comporta como un ácido como base dependiendo del entorno físico-químico que la rodee. Lo mismo en el caso del agua. El agua es un anfótero, es decir, se comporta como ácido como base de acuerdo al entorno que la rodee. Ahora bien, si yo tengo esta estructura de un ácido débil, yo puedo determinar la constante de equilibrio de ese ácido y a esa constante de equilibrio le llamo K-A. Como calculamos anteriormente, simplemente hacemos la relación de masa en términos de concentraciones. ¿Y quién tengo abajo? Pues simplemente la concentración en su forma molecular o su forma asociada o su forma no ionizada o su forma protonada o su forma de ácido débil o su forma de ácido de Lewis-Thomson son sinónimos. Y en la parte superior que tengo el protón y esta estructura que sería la forma disociada de esta forma molecular, que es la forma cargada o la forma ionizada porque está cargado en forma de anión
o la forma desprotonada, porque ¿qué perdió? Esto que perdió de acá, para esto, para convertirse en esto, se perdió un protón. O también es conocida como una sal, o la base de Lewis, o la base débil. Esos son sinónimos. Vuelve y juega, yo tengo el caso A, y ese caso A, yo le puedo aplicar la función P. Y entonces me queda la función P, y entonces es aplicar menos logaritmo, y entonces me va a quedar caso A. ¿Y qué es el caso A? Es el pH en el cual la mitad de las moléculas está en su forma asociada y la otra mitad está en su forma disociada. Entonces, 50% en su forma molecular y 50% en su forma disociada. La constante de disociación es una huella digital de cada sustancia. Cada sustancia que sea un ácido débil tiene su caso A y es único y específico de esa sustancia, no comparte con otra sustancia. Ahora bien, el equilibrio se puede alterar, sí, y se puede alterar bajo condiciones físico-químicas, pero vamos a manejarlo como una constante que de hecho es una constante a ciertas características en que fueron medidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí estoy colocando el ejemplo del ácido acético en su forma protonada, que cuando entra en contacto con el agua se va a disociar y entonces está en su forma disociada. Entonces aquí se llama ácido acético y por eso se llama acetato, su forma de sal. O aquí el ácido carbónico se disocia generando el hidrogenión y voy a generar el bicarbonato. Aquí hago énfasis en que normalmente cuando vean lo de fisiología, ustedes van a hablar del bicarbonato y el bicarbonato normalmente uno tiende a relacionarlo con los mecanismos renales para mantener las concentraciones de bicarbonato. Las concentraciones de CO2 uno normalmente las relaciona con el ácido carbónico y en últimas lo está relacionando con el mecanismo respiratorio. Acuérdense de eso. Ahora bien, cuando yo voy a determinar el pH de un ácido débil, el pH lo voy a determinar con esta fórmula, la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, menos logaritmo de K sub A, que se llama el PK sub A. En últimas, el PK sub A también hace referencia a unas condiciones estándar ideales donde está el 50% así, el 50% así. Pero esas condiciones ideales pueden alterarse bajo otras condiciones y estas condiciones pues, me van a generar una concentración de la sal y una concentración de la sal del ácido diferentes. Entonces, por eso uno dice el pH va a ser determinado por el pK, por esa constante de disociación de ese ácido, de ese equilibrio hacia donde se tiende a desplazar, más el logaritmo de la concentración de la sal en un momento dado y la concentración de ese mismo ácido en un momento dado. Ambas sustancias están en la misma solución, en el mismo recipiente, en el mismo compartimento, entendido el citosol, entendido la sangre. ¿Listo? Ahora bien, les dejo una tarea. En este caso les estoy mostrando, por ejemplo, una amina, en este caso una etanoamina. Ustedes se dan cuenta que la etanoamina no está protonada de esta manera, es decir, no tiene carga. Cuando se une al protón, tiene carga, es decir, la forma protonada tiene carga, a diferencia del ácido débil, que la forma protonada no tiene carga. Es decir, que si yo miro esta sustancia, lo que está pasando en esta reacción de aquí hacia acá, estoy mirando que se comporta como un ácido. Y si la miro de acá hacia acá, miro que se está comportando como una. Perdón, hago la corrección. Si miro de aquí hacia acá la reacción, se está comportando como una base. Y si la miro de acá hacia acá, en la parte inferior, es decir, de los productos a los reactantes, se está comportando como si fuera un ácido. Entonces les digo cómo se determina el pH para una base débil. Acuérdense, simplemente les voy a soplar que existe una pK sub B. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se determina para una base? Hasta ahí me siguen, espero que me hayan entendido. Bueno, estamos en esto, no se les vaya a olvidar las tareas, no se les olvide que yo tengo memoria de elefante. Entonces, ya habíamos visto que este tipo de sustancias son anfóteras similar al agua.
El concepto de anfótero es indispensable para entender qué es un buffer, o qué es un amortiguador, o qué es un tampón de pH. Eso es importante, es decir, todo amortiguador o buffer tampón de pH es una sustancia anfótera, mas no todo anfótero es un amortiguador. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar una cosa. El pK de una sustancia anfótera, ¿dónde puede amortiguar de manera ideal? O una unidad por debajo de su pK o una unidad por encima de su pK. Es decir, acuérdense que el pK es el pH en el cual la mitad de las moléculas está en forma asociada y la mitad de las moléculas está en su forma disociada. No les olvide eso. Ahora bien, el agua es un anfótero, más no es un amortiguador. ¿Y por qué no es un amortiguador? Porque su caso A, para el caso del agua, está muy desplazado hacia la forma asociada. Y lo mismo pasa para las sustancias que su caso A está muy desplazada a su forma disociada, donde una sustancia que es anfótera es un buen amortiguador, cuando su QA, su caso A, perdón, es alrededor de 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Es decir, que el equilibrio no está desplazado ni hacia los reactantes ni hacia los productos. Esos son los amortiguadores ideales. Para ser amortiguador, vuelve y juega, necesita ser anfótero, más no todo anfótero es un amortiguador. Ahora bien, ¿por qué necesitamos amortiguadores? Y esa es una de las preguntas trascendentales desde el punto de vista fisiológico. Ustedes estudian medicina y dirán, bueno, a mí para qué carajo me sirve todo esto. Yo estudio medicina y a mí lo más importante es entender con cuánto es que le voy a cobrar al paciente. No, mentira, estoy molestando. Entonces necesitamos entender la importancia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Entonces, los tejidos tienen un pH, un pOH, su relación donde ellos funcionan, unos requerimientos físico-químicos donde ellos funcionan. El pH y el pOH es del entorno físico-químico que rodea las moléculas, es decir, de la solución, no de una molécula como tal. Ustedes tienen en la cabeza que las moléculas tienen pH, no es, y las moléculas no tienen pH. Entonces, mire, los tejidos tienen unos requerimientos físico-químicos o fisiológicos donde funciona. Mire, el líquido intersticial, la leche alrededor de 7,4, o el jugo gástrico entre 1,6 a 3, la saliva entre 6,5 a 7, la orina de 5 a 8, a nivel intracelular puede variar entre 5,4 y 6,9 de acuerdo al tejido, y esas condiciones fisiológicas son las que hacen que el tejido funcione de manera adecuada porque las moléculas son las que están siendo alteradas. Ojo, son las moléculas las que están siendo alteradas, como ya habíamos visto anteriormente valga la redundancia, en el anterior video. Entonces, es importante entender que esto es un requerimiento necesario fisiológico mantener el pH, y para eso hay que invertirle pH y pOH, y para eso hay que invertirle energía. Ojo, hay que invertirle energía a estas condiciones para que funcione adecuadamente. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los principales amortiguadores que encontramos en el organismo.